Buenos días y bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Mi nombre es Flor. Les doy la bienvenida a un día más de lectura bíblica. El día de hoy vamos a continuar nuestra lectura en el libro de Jueces. Vamos a estar leyendo los capítulos 10, 11 y el capítulo 12. Espero que ya estén listos con su Biblia y con un corazón dispuesto a que el Señor nos hable. Una de las razones por la cual comencé este plan aquí en esta plataforma de YouTube es porque quería que juntos creáramos ese hábito de leer la palabra todos los días. Yo sé que hay muchas personas que se les dificulta leer todos los días, hay personas que no les gusta leer todos los días, pero es muy importante pasar tiempo con Dios todos los días porque esa es la manera principal en la que Dios nos va a hablar. Y no solamente es leer por leer, porque en verdad les puedo decir, en este plan estamos leyendo un promedio de 3 a 4 capítulos al día, pero saben una cosa, ya cuando hayan creado el hábito, no se trata de tener reglas, no se trata de decir hoy voy a leer 3 capítulos o hoy voy a leer 5, sino que creo que en el corazón de Dios lo más importante es leer su palabra, como dije, no por leer, sino porque estamos esperando aprender algo de la palabra de Dios, estamos esperando que Él nos hable, que Él nos dirija a través de su palabra, porque realmente lo estamos buscando a Él cuando estamos ahí en ese tiempo de lectura y no que solamente vayamos porque sientamos esa obligación de leer. Entonces, espero que sí podamos crear ese hábito, pero como dije, que sea algo genuino, que sea una búsqueda genuina. Entonces, antes de comenzar con esta lectura, voy a hacer una oración. Señor, te pido que bendigas a todos los hermanos que están aquí, Señor, a los que se van a conectar más tarde, Señor. Y te damos las gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo que tú me has permitido compartir tu palabra, por este tiempo que tú también le permites a los hermanos escuchar tu palabra libremente, Señor. Y pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo y hablándonos a través de tu palabra, Señor, mostrándonos cosas que tal vez no habíamos mirado, cosas que no habíamos notado, cosas que no nos habían resaltado anteriormente, Señor. Que seas tú hablándonos, que seas tú ministrándonos a través de tu palabra, Señor. Que dirijas nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que todo esto nos lleve a tener una búsqueda genuina, una búsqueda sincera de ti, de tu corazón, Señor, de tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Pido, Señor, que seas tú poniendo ese deseo de buscarte a ti, Señor, todos los días, de que nos desesperemos, Señor, cuando no podemos estar contigo, cuando no podemos leer tu palabra y que sea ese momento, el momento más especial de cada uno de nuestros días, de poder estar contigo, de poder no solamente orar, pero también leer contigo, Señor. Pido que bendigas a cada uno de los hermanos y que bendigas este tiempo, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar en el capítulo número 10, gobierno de Tola y Jair. Después de Abimelech, un hombre de la tribu de Isaacar llamado Tola, hijo de Fua y nieto de Dodo, se levantó para salvar a Israel. Tola vivía en Samir, en los montes de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años, hasta que murió y lo enterraron en Samir. Después se levantó Jair, que era de Galaad, y gobernó a Israel durante 22 años. Jair tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba en asno y tenía una ciudad en la región de Galaad. Esas 30 ciudades se conocen todavía como las ciudades de Jair. Cuando Jair murió, fue enterrado en Camón. Los amonitas oprimen a Israel, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y de Astarte, lo mismo que a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. Abandonaron al Señor y dejaron de rendirle culto. Por eso el Señor se enfureció contra ellos y los entregó al poder de los filisteos y de los amonitas. Desde entonces y durante 18 años los filisteos y los amonitas oprimieron cruelmente a todos los israelitas que vivían en Galaad, al otro lado del Jordán, en territorio amorreo. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, y los israelitas se vieron en grave aprieto. Entonces le pidieron ayuda al Señor y le dijeron: Dios nuestro, hemos pecado contra ti.
pues te hemos abandonado por adorar a falsos dioses. Y el Señor les contestó: ustedes fueron oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas. Pero cuando ustedes clamaron a mí, yo los salvé. A pesar de eso, ustedes me han abandonado por ir a adorar a otros dioses. Así que yo no volveré a salvarlos. Vayan y pidan ayuda a los dioses que se han escogido, que ellos los salven a ustedes cuando estén en aprietos. Entonces los israelitas le respondieron al Señor: hemos pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero por favor, sálvanos ahora. Solamente quería hacer una pausa para decir que me gusta mucho la respuesta que Israel le da al Señor cuando el Señor les dice no más. Porque Él les dice: yo los he salvado una y otra y otra y otra vez. Siempre he respondido cada vez que ustedes claman a mí, pero ahora no. Ahora ustedes vayan y pídanle a sus dioses que los salven. Y, ¿saben? Creo que aquí podemos ver el arrepentimiento genuino de parte de Israel, porque ellos, en vez de decir, bueno, pues si no nos quiere salvar, pues entonces está bien, sino que ellos se humillaron y le dijeron al Señor, como dice aquí: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca. Y creo que allí podemos ver que hubo un arrepentimiento genuino y no solamente fue una oración al viento. Y los israelitas se deshicieron de los dioses extranjeros para volver a adorar al Señor. Y el Señor ya no pudo soportar que los israelitas siguieran sufriendo. Y también aquí, continuando con la lectura, también dice que se deshicieron de sus dioses extranjeros. Entonces no solamente fue ese clamor, no solamente fue esa oración genuina, sino que sus actos eran dignos de arrepentimiento. Ellos mostraron que realmente no solamente era un remordimiento, sino un arrepentimiento genuino al deshacerse de esos dioses, al tomar acción. Los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad. Los israelitas, por su parte, se reunieron y acamparon en Mizpa. Los israelitas que vivían en Galaad y sus jefes acordaron entre sí que el que dirigiera la batalla contra los amonitas sería caudillo de todos los habitantes de Galaad. Capítulo 11. Jefte. Jefte era un valiente guerrero de la región de Galaad. Era hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galaad. Y como la esposa de Galaad le había dado otros hijos, cuando ellos crecieron echaron de la casa a Jefte y le dijeron que no heredaría nada de su padre por ser hijo de otra mujer. Entonces Jefte huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda de desalmados que junto con él salían a hacer correrías. Pasado algún tiempo, los amonitas atacaron a Israel y los jefes de Galaad mandaron traer a Jefte de la región de Tob y le dijeron: ven, queremos que seas nuestro jefe en la guerra contra los amonitas. Jefte les contestó: pues no me odiaban ustedes y hasta me obligaron a irme de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en aprietos? Precisamente porque estamos en aprietos venimos a buscarte, dijeron ellos. Queremos que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Pues si ustedes quieren que yo regrese para pelear contra los amonitas, y si el Señor me da la victoria, seré el jefe de ustedes, respondió Jefte. Y los jefes le aseguraron: el Señor es testigo nuestro de que haremos todo lo que has dicho. Entonces Jefte fue con ellos, y el pueblo lo nombró su jefe y caudillo. En Mizpa, Jefte repitió ante el Señor lo que antes había dicho. Después mandó unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran: ¿qué tienes tú contra mí para que vengas ahora a atacar mi país? Y el rey de los amonitas les contestó a los mensajeros de Jefte: cuando ustedes los israelitas salieron de Egipto, nos quitaron nuestras tierras desde el río Arnón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Ahora pues, devuélvemelas por las buenas. Jefte envió entonces otros mensajeros al rey de los amonitas con este mensaje: esta es la respuesta de Jefte: nosotros los israelitas no les hemos quitado tierras ni a los moabitas ni a los amonitas. Cuando salimos de Egipto cruzamos el desierto hasta el
hasta el Mar Rojo y llegamos hasta Cades. Entonces mandamos unos mensajeros al rey de Edom pidiéndole que nos dejara pasar por su territorio. Pero él no nos dejó pasar. Se lo pedimos también al rey de Moab, pero él tampoco nos dejó pasar. Por eso nos quedamos en Cades. Después, andando por el desierto, fuimos rodeando los territorios de Edom y de Moab, hasta llegar al este de Moab, y acampamos allí al otro lado del río Arnón, pero no lo cruzamos porque allí empezaba el territorio de Moab. Entonces mandamos unos mensajeros a Sehón, el rey amorreo de Hesbón, pidiéndole que nos dejara pasar por sus territorios para dirigirnos a nuestra tierra. Pero Sehón desconfió y no nos permitió pasar por su territorio. Por el contrario, reunió a todo su ejército y acampó en Jaasa, y nos atacó. Pero el Señor, el Dios de Israel, su pueblo, nos dio la victoria y derrotamos a Sehón y a su ejército, y nos adueñamos de todo el territorio de los amorreos de esa región. Tomamos toda la tierra de los amorreos, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora, ¿quieres tú despojarnos de lo que el Señor les quitó a los amorreos y nos dio a nosotros? Si Quemos tu Dios te da algo en posesión, ¿tú lo consideras propiedad tuya, no es cierto? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nos ha dado en propiedad. ¿Acaso tú crees mejor que Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab? ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab? Pues bien, él no vino a pelear contra nosotros. Ya hace 300 años que vivimos en Hesbón, Aroer y las aldeas vecinas, y en todas las ciudades a las orillas del Arnón. ¿Por qué no han reclamado ustedes estas tierras en todo este tiempo? Ya yo no te he hecho ningún mal. Eres tú quien está actuando mal al venir a atacarnos. Pero el Señor es el juez, y Él será quien juzgue a israelitas y amonitas. A pesar de todo, el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje de Jefte, la promesa de Jefte. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Jefte, y éste recorrió Galaad y Manasés, pasando por Mizpa de Galaad para invadir el territorio de los amonitas. Y Jefte le hizo esta promesa al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese de la batalla. Y aquí quiero decir que esa promesa que Jefte le hizo al Señor, creo que fue una promesa muy azotada. No lo pensó. Creo que a veces nosotros también hacemos promesas, a veces le decimos cosas al Señor sin antes meditar, sin antes pensar, y creo que no estuvo bien de su parte hablar de esa manera, tan azotada, tan sin tener ese tiempo de estar con Dios y de ver cuál era la voluntad de Dios. Jefte invadió el territorio de los amonitas y los atacó, y el Señor le dio la victoria. Mató Jefte a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades entre Aroer, Minitz y Abel-Keramim. De este modo, los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefte volvió a su casa en Mizpa, la única hija que tenía salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. Aparte de ella no tenía otros hijos, así que al verla se rasgó la ropa en señal de desesperación y le dijo: «Ay, hija mía, qué gran dolor me causas, y eres tú misma la causa de mi desgracia, pues le he hecho una promesa al Señor y ahora tengo que cumplírsela». Y ella le respondió: «Padre mío, haz conmigo lo que le prometiste al Señor, ya que Él ha cumplido su parte al darte la victoria sobre tus enemigos los amonitas. Te ruego, sin embargo, que me concedas 2 meses para andar por los montes con mis amigas, llorando por tener que morir sin haberme casado». Jefte le concedió los 2 meses, y en ese tiempo ella anduvo por los montes con sus amigas llorando porque iba a morir sin haberse casado. Después de ese tiempo volvió a donde estaba su padre, y él cumplió la promesa que le había hecho al Señor. La hija de Jefte murió sin haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Por eso es costumbre entre los israelitas que todos los años las jóvenes vayan a llorar a la hija de Jefte durante 4 días. Capítulo 12.
Jefte y la tribu de Efraín. Los hombres de la tribu de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán en dirección a Zafón, y le dijeron a Jefte: ¿por qué te lanzaste a atacar a los amonitas sin avisarnos para que fuéramos contigo? Ahora vamos a quemar tu casa contigo dentro. Jefte les contestó: mi gente y yo tuvimos un pleito con los amonitas, y yo los llamé a ustedes, pero ustedes no vinieron a defendernos. Como vi que ustedes no venían en nuestra ayuda, arriesgué mi propia vida y ataqué a los amonitas, y el Señor me dio la victoria. ¿Por qué vienen ustedes ahora a pelear conmigo? Entonces Jefte reunió a todos los hombres de Galaad y peleó con los de Efraín y los derrotó. Los de Efraín decían que los de Galaad, que vivían entre Efraín y Manasés, eran gente que había abandonado a Efraín. Los de Galaad les quitaron a los de Efraín los vados del Jordán, y cuando alguno de Efraín que llegaba huyendo les pedía paso, ellos le preguntaban si era de Efraín. Si aquel respondía que no, le pedían que dijera Shibolet, y si decía Sibolet porque no podía pronunciarlo de otro modo, lo agarraban y lo mataban allí mismo, junto a los vados del Jordán. En aquella ocasión los muertos de Efraín fueron 42,000 hombres. Jefte fue caudillo de los israelitas durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en Galaad, su ciudad natal. Otros 3 caudillos de Israel. Después de Jefte fue caudillo de los israelitas Isbán de Belén, que tuvo 30 hijos y 30 hijas, y a todos los casó con gente de fuera. Ibzán fue caudillo de Israel durante 7 años, y cuando murió lo enterraron en Belén. Después de él, Elón, de la tribu de Zabulón, fue caudillo de los israelitas durante 10 años, y cuando murió lo enterraron en Ajalón, en el territorio de su tribu. Después de él, Abdón, el hijo de Hilel de Piratón, fue caudillo de los israelitas durante 8 años. Abdón tuvo 40 hijos y 30 nietos, cada uno de los cuales montaba un asno. Cuando murió lo enterraron en Piratón, que está en el territorio de Efraín, en los montes de Amalek. Y aquí concluimos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Que Dios los bendiga y espero verlos el día de mañana para otro día más de lectura.